Jonás, un hombre llamado por Dios para llevar un mensaje de salvación a los perdidos, se vio atrapado en sus propios intereses y deseos. En lugar de aceptar la misión divina, eligió desobedecer luchando contra lo que Dios esperaba de él. Sin embargo, en medio de su resistencia y conflicto interno, el amor y la gracia de Dios nunca se desvanecieron. A través de su historia aprendemos que aunque a veces nos alejamos de nuestro llamado, Dios siempre nos ofrece otra oportunidad para reintegrarnos a la agenda del cielo y cumplir con el propósito que tiene para nosotros. Nunca estamos fuera del alcance de su misericordia porque todo empieza con un llamado. Buenos días. Pensaron que iba a salir Jonás, pero salió la ballena, ¿no? ¿Por qué se ríen? Sean así. Es un cachalote, dice. No era ballena, era cachalote. O sea, ya subí de nivel. Pero la última frase del video dice: todo empieza con un llamado. Y es así. Nosotros fuimos salvados para salvar, para aportar a otros salvación. Nosotros somos portadores de salvación en Cristo. Y todo avivamiento comienza así, con un llamado hacia una persona. Aquí hay un legendario, ¿no? Una leyenda. Hubo un llamado sobre su vida de bendecir a familias, de construir casas. Y ahora ese ministerio se ha multiplicado en muchos ministerios y comienza con un llamado, comienza con un corazón dispuesto. Dios nos llama y nosotros decimos que sí, y Él usa eso para bendecirnos. Estamos en esta serie de Jonás. Vimos en el capítulo anterior que Dios preparó un gran pez para salvar la vida de Jonás. Y después lo vomitó. Yo sé que no les gusta eso, pero la semana pasada estuvimos en eso, viendo cómo Dios lo prepara el pez y lo arroja donde quiere que él llegue, ¿no? O sea, lo mandó en Uber directo. Pero este mensaje, la profecía, fue traída siempre por la voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Esta profecía fue dada a los hombres de Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esa es la razón, la que nos convoca día tras día para buscar el ser reavivados por su palabra. Y eso es lo que estamos aquí. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 3 de Jonás, pero antes que eso, pidamos la bendición de Dios. Bendito Dios, hoy estamos aquí cantando, adorándote, disfrutando con nuestros hermanos. Pedimos tu bendición. Gracias por tu palabra, porque cumple el propósito por el cual fue enviada. Gracias, Señor. Habla a nuestra vida, afírmanos, confróntanos, exhórtanos. Trae identidad a través de tu palabra y sabemos que ella nos va a transformar a tu imagen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dile al que está al lado de ti: fuiste llamado. Hay un llamado sobre tu vida. Dios te escogió con propósito. Dios pensó en ti. De hecho, la misma Escritura da testimonio de eso. Dice que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Y habla de unas obras para que nosotros andemos en las obras que Él preparó de antemano. Dios te llamó, Dios te formó con propósito. Y hoy en este capítulo 3 de Jonás encontramos a un Jonás con una actitud muy diferente al que encontramos en los otros pasajes. Este profeta, quien ya había experimentado la desobediencia, quien ya había experimentado el abandono de la misión, él ya había dicho: no voy a hacer eso. Se había embarcado hacia otro rumbo que Dios le había mostrado. Él se había embarcado a lo contrario, pero también ya había experimentado que Dios protege, que Dios hace un milagro,
que Dios salva su vida. Y ahora lo encontramos con una actitud distinta. Muchas veces nosotros criticamos a Jonás, pero hoy quiero que te identifiques con él, porque muchas de las ocasiones Dios nos ha dicho algo y hemos hecho lo contrario. Dios dice: esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y nos dice cómo amarla. Dice: a fin de presentársela a sí mismo, sin arrugas, sin mancha, por medio del lavamiento de la palabra. Y luego todavía nos dice: porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque son uno. Nadie aborrece su propio cuerpo, sino lo cuida. Nos dice cómo amarla, pero muchos de nosotros nos embarcamos para otro lado. También a la esposa le dice que respete, que honre, que se sujete. No sujeta, se sujete. Porque unas se sujetan, ¿no? Con sujetotas así. Amados, pero somos como Jonás. También nos habla de perdonar, ¿verdad? La Biblia habla de perdonar. De hecho, esta parte del Padre Nuestro, esta parte que dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, o perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Pero algunos decidimos ir hacia el rencor en lugar de hacia el perdón, y vamos por la vida cargados y con un peso, y sufriendo y resentidos, o sea, resintiendo lo que pasó en 1998. O sea, estamos resintiendo y resintiendo. Pero Dios nos habla del perdón, pero somos Jonases. En lugar de ir al perdón, vamos al resentimiento. Y así ejemplos puedo encontrar muchos, que Dios nos ha hablado, que Dios nos ha dicho en su palabra: bendice, no maldigas, ama, no odies. Y a veces vamos hacia la maldición en lugar de la bendición. A veces odiamos en lugar de amar. De hecho, hasta nos invita a saludar a los que no nos saludan. A lo mejor alguien te dejó con la mano extendida y la próxima vez que lo viste ya dijiste: no voy a extender la mano. Pero el Señor dice: salúdalo, abrázalo. Y no nomás eso, bendícelo, ora por él. Pero nosotros nos vamos hacia otro lado. Entonces sí somos varios así Jonasitos por aquí. Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Jonás. A ver, ¿cómo te llamas? Jonás, sí, somos Jonás. O sea, porque a veces nos cargamos con el profeta y le echamos: ay, Dios le habló y se fue por otra casa. Mira, o sea, Dios le habla y se va a usted también, y a mí nos habla. Pero en el capítulo 3, Jonás tiene otra actitud. Aprendió a confiar. Entendió que Dios salvó su vida. Y miren lo que sucede. Me encanta. De hecho, Jonás a veces es más sabio que yo, porque dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás. ¿Cuántos ya les habló por segunda vez y no entendieron? Ya bajó la mano, ¿no? O sea, a mí como a veces como 10 veces me ha tenido que hablar el Señor. Pero este compa por segunda, o sea, la segunda aprendió. Un aplauso para Jonás. O sea, sí aprende Jonás. No, era broma lo del aplauso, era sarcasmo, o sea, no tenían que aplaudir. Pero él aprendió a la segunda. Pero me encanta porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios está pensando en que cumplas tu llamado. Y dice: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Me encanta porque Dios no le repite el mensaje. Es un solo mensaje. Hay un solo mensaje. La palabra de Dios tiene todo el mensaje, y todo comienza con la palabra. De hecho, desde el principio Dios ordenó que fuera la luz y fue la luz. Todo comienza con la palabra. Hay un solo mensaje. Y ese mensaje es que Dios quiere tener relación contigo, que quiere que estés donde Él está, que Él quiere comunicarse, amarte, abrazarte, tener esa comunión. Y ese es el mensaje. Y aquí dice: ve
y da el mensaje que ya te di. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una gran ciudad, grande. De hecho, dicen los historiadores que era la ciudad de más influencia, más importancia en ese tiempo. Duraba 3 días para poder recorrerla. Entonces vemos que la primera vez desobedeció. Pero Dios tenía preparado un pez, tenía preparado algo. Y ahora vemos que Jonás aprovecha la misericordia y la gracia. Diga misericordia y gracia. O sea, Jonás aprovecha la misericordia y la gracia para cumplir su llamado, su propósito. Dios te da misericordia y gracia para que usted cumpla lo que Dios le llamó a hacer. Y me gusta mucho porque es bien sencillo. No es tan difícil. Es solamente ir y dar el mensaje. Y algunos piensan, ¿y cómo voy a dar ese mensaje? ¿Qué voy a hacer? Vas a dar lo que recibiste de gracia. Nada más. En la primera reunión hice esta pregunta: ¿cuántos de aquí en algún momento en su vida disfrutaron la sanidad de Dios sobre una enfermedad que era incurable, un diagnóstico que era incurable? ¿Cuántos de aquí, quiero hacer que levanten la mano, cuántos han recibido la sanidad de Dios sobre un diagnóstico que los médicos dijeron que ya no había cura? Levanten la mano así en alto. Ok, puedes aplaudir a Dios. Ahora tú das de gracia lo que de gracia recibiste, tu mensaje, tu vida. Yo tuve este diagnóstico, tuve esta enfermedad. Ahora voy y doy de gracia. ¿Cuántos fueron abrazados en un momento de soledad, de angustia, de tristeza por alguien? ¿Cuántos recibieron consuelo? ¿Cuántos han sido escuchados? Entonces, es nada más, es fácil esto. No ocupas ir a un seminario. Está bien, vayan a un seminario, pero no ocupas ir a un seminario para comenzar. Tú puedes ir y dar lo que recibiste. A mí me amaron aquí. Decía el profe Higinio la otra vez. Dice, la neta, yo no me acuerdo lo que me enseñaron la primera vez que fui a una reunión de estas. Lo único que sí me acuerdo es cómo me amaron. No me acuerdo cuál fue el mensaje, de qué se trató. No tengo ni idea. Dice, lo único que me acuerdo es que me amaron. Entonces ahora amo. Lo que me llenó fue ese amor. Ahora yo amo. ¿Oraron por usted? ¿Alguien ha orado por alguien de aquí? ¿Por usted han orado? Pues entonces ahora yo oro. A mí me visitaron en el hospital. Yo voy y visito gente al hospital. Es tan sencillo el evangelio. Jonás lo entendió. Misericordia y gracia para cumplir ¿cuál? Su llamado. Él tenía un mensaje. Así es como comienzan los avivamientos. Con alguien que fue salvado, que ahora dice, esto que yo recibí, quiero que otros lo tengan. Y el pueblo se arrepiente. Jonás capítulo 3 verso 4. El día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruida. No era un mensaje de arrepiéntanse, Dios los quiere perdonar. No, era una advertencia. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron con telas ásperas en señal de remordimiento, en señal de dolor. Había ese mensaje, esa declaración, esa advertencia había causado un dolor en ellos, y ellos lo manifestaron de esta manera. Entonces, imagínate, podemos ver, y lo decían la semana pasada, este profeta que acaba de ser vomitado, que tenía tal vez la piel pálida por los jugos esos gástricos. Los jugos gástricos, el ácido, todo este rollo. A lo mejor no tenía cabello, entrando y gritando arrepiéntanse, un zombi, ¿no?
Pero vemos que el pueblo escuchó el mensaje. El pueblo de Nínive era súper, ¿cómo se dice eso? Que creen en muchas cosas. Eso, muy difícil, supersticioso, no sé cómo se dice. Disculpen mi dislexia. Y creían en muchas cosas, también eran idólatras. De hecho, creían en Dagón, que era una deidad para ellos que tenía como una cabeza de pez. Y les habían pasado varias cosas años anteriores. La historia dice que pegó una plaga a los varones en el 765 antes de Cristo. Un eclipse total en el 763. Llagas a todos los varones, se empezaron a llenar de llagas en 759 antes de Cristo. Eran de piel oscura, estaban bien cocidos, no estaban precocidos, estaban así morenos como yo, bronceados. Y de repente entra este compa, todo pálido, con manchas, blanco, y comienza a compartir en el 750 antes de Cristo. Pero aquí vemos que la predicación estaba dando su fruto. El propósito de Dios estaba cumpliéndose. La gente estaba arrepentida, estaba aprovechando la oportunidad que Dios les había traído a través del profeta con este mensaje. No era un mensaje bonito, era un mensaje: dentro de 40 días serán destruidos. Vea la actitud. Los líderes, en Jonás 3:6 dice: cuando el rey de Nínive oyó que lo que Jonás decía, vino el mensaje sobre el rey. El rey se bajó de su trono, se quitó las vestiduras reales, se vistió de telas ásperas, se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Y hay algo aquí interesante, a mí me llamó mucho la atención, porque el rey que está en esta posición de influencia, de autoridad, como gobernante, como líder. Aquí hay muchos líderes en su hogar. Hay sacerdotes aquí, hay jefes de hogar aquí. Hay otros que tienen empresas, otros que tienen algún tipo de liderazgo en el ministerio. Vemos cómo este hombre usa su autoridad, la autoridad que Dios le había dado, porque toda autoridad es delegada por Dios, y toma su rol y dice: hey, todos los de mi gobierno, ¿se acuerdan Josué? No sé qué van a hacer ustedes, si van a adorar, servir a los dioses de donde nos sacó, de los dioses de Egipto, o los que nos rodean aquí, todos los pueblos estos. Pero mi casa y yo, ¿qué? Él tomó autoridad. Aquí vemos un rey tomando autoridad y tomando su influencia, su legado, y llevándolo. ¿Qué está haciendo usted con su influencia? ¿Qué está haciendo usted con su legado? ¿Qué está haciendo con el sacerdocio que Dios le entregó? Con el liderazgo que Dios lo entregó. Usted está reconociendo las advertencias, porque Dios está haciendo algo. Dios está sacando cosas, está trabajando con su pueblo, está limpiando. Está usted escuchando la voz de Dios y está llevando a sus hijos a vivir para Dios. Está llevando su matrimonio, está llevando su liderazgo en su empresa para honrar a Dios, su influencia. A lo mejor tú eres un deportista destacado, estás usando eso para decir: ¿sabes qué? Este talento Dios me lo dio, quiero vivir para Él.
levante esa autoridad que Dios le dio, levántese como un faro, una brújula hacia el arrepentimiento, hacia buscar a Dios. Y Dios tiene compasión del pueblo. Vea lo que dice Jonás 3:9. ¿Quién sabe? Dice, me encanta la fe de este rey, diciendo, hay que orar, hay que ayunar, hay que meternos aquí, tal vez Dios pueda tener misericordia. Pues todavía, dice, puede ser que todavía Dios cambie de padecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, o sea, hubo un arrepentimiento en su corazón, cambió de padecer y no llevó a cabo la destrucción con lo que los había amenazado, lo que les había advertido, sino que ahora, igual que Jonás, los ninivitas pudieron disfrutar de misericordia y gracia. Hace un tiempo yo les platicaba cómo le enseñé misericordia y gracia a mi hija. Amar. Hizo algo que no tenía que hacer. Estaba chiquita, tenía como unos 5 o 6 años. Ahorita ya tiene 11 años. Y yo le dije, venga para acá. Ya sabes, ¿no? Todo el drama, el teatro, todo esto. Y le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué te mereces? Y yo había oído este ejemplo y dije, tengo que enseñarle a mi hija. Y le digo, ¿qué te mereces? Me hizo así. Los hijos de papás verdaderamente cristianos saben qué significa esto. 3 varazos. Me merezco 3. Porque yo siempre le daba 3 nomás, ¿no? Su mamá, pregúntenle a ella. Las mamás, ¿verdad? Y ya ella iba por la varita. Ella le decía la varita mágica. Porque dice, es mágica, me hace obedecer, decía todavía, ¿no? Iba por su varita mágica y le digo, ven mi amor, te voy a enseñar una palabra de Dios. Y puso atención. Le dije, te voy a enseñar el significado de misericordia. A ver, di misericordia. Misericordia. Todavía estaba. Y le dije, misericordia significa que Dios no nos trata como merecemos. Porque la paga del pecado es ¿qué? Y Dios tiene misericordia y varios estamos vivos aquí. Entonces voy a tener misericordia y no te voy a dar lo que mereces. ¿Qué mereces? 3. No te los voy a dar. Y la abracé. Y ya Mara así como que descansó, aflojó. Porque estaba así apretadita, ¿no? Aflojó. Y luego le dije, vente, vámonos. Y la subí al carro. A mi hija le encanta la nieve. Y llegué a la Thrifty. Y la volteé a ver y no se quitó el cinto. Y le digo, ¿no te vas a bajar? Le digo, te voy a enseñar otra palabra como misericordia. Y puso mucha atención, pues misericordia, wow. Y le dije, te voy a enseñar gracia. ¿Qué es gracia? No sé. Digo, gracia es un regalo que no mereces. Yo no merecí que Jesús tomara forma de hombre, carne, y muriera en una cruz, y antes de morir en esa cruz fuera azotado, burlado, desnudado, fuera juzgado injustamente, pusieran una corona de espinas
que penetraba su piel, presionaba. Yo no merecí eso, mi amor. Pero Dios entregó a su único hijo y tomó mi lugar y me dio el regalo de la salvación. Eso es gracia. Así que véngase, escoge el tamaño, el color que quieras de la nieve. Eso es gracia. ¿Te lo mereces? No, papi. ¿Lo quieres? Sí. Vamos. Y me acuerdo que puedes aplaudir a Dios. Gracias, Dios. Me acuerdo que le dije, compre el tamaño, porque siempre le digo mini, una mini. Le dije, compre el tamaño que usted quiera. Nos compramos una nieve así, hasta nos dormimos así del azúcar. Ya después despertamos y deshicimos la casa. Pero bueno, amados, Jonás y el pueblo de Nínive disfrutaron gracia y misericordia. El mensaje de amonestación, de advertencia, de juicio es condicional. Dios dice, hey, te puede pasar esto. Si sigues en esa conducta, te vas a lastimar, te estás alejando. Igual que las promesas son condicionales. Dios está esperando que cumpliera el mensaje, su propósito. Si las personas aceptan el mensaje, la amonestación, la advertencia, y reconocen su necesidad por Dios y cambian su caminar, Dios cambia su parecer. Pero más que cambiar su parecer, porque Dios siempre ha deseado que te salves, más que cambiar su padecer es que el mensaje dio fruto. Cuando estos hombres dijeron, vamos a cambiar, el mensaje es claro: se vuelvan de sus malos caminos y dejen la violencia. Y dice que cuando Dios vio esto, tuvo compasión. Cuando nosotros nos arrepentimos, la misericordia y la gracia toman efecto en nuestra vida. El Salmo 103 del 8 al 14, vea cómo lo expresa el salmista. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor, ¿qué? Inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con severidad, con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno, compasivo con los que le temen. Dice, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo, ¿qué? Polvo. El Señor dice, yo no quiero la muerte del que muere. Jonás recibió gracia, recibió misericordia y dio el mensaje. Dice segunda de Pedro 3:9, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Está hablando su segunda venida, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos, ¿qué? Amados, igual que los ninivitas, igual que Jonás. Somos Jonás, que tiene que llevar un mensaje de Dios, pero también somos ninivitas, que tenemos que aprovechar la oportunidad
que Dios nos está dando hoy. Y si hoy usted está vivo, si hoy usted respira, es porque hay propósitos sobre ti. Hay llamados sobre ti. Y Dios está diciéndote, aprovecha la oportunidad. Somos las dos cosas: el ninivita que necesita ser salvado y el Jonás que necesita ir y compartir la salvación. ¿Hasta qué punto, en qué dimensión nos reconocemos ninivitas para permitir que Dios nos salve? ¿Y hasta qué punto nos reconocemos Jonás para permitir que Dios nos use para salvación? Porque somos salvados para salvar, somos bendecidos para bendecir, somos liberados para traer libertad. Y así comienzan los avivamientos. El apóstol Pablo dice, como embajadores, en otra traducción dice como colaboradores de Dios, les rogamos que no menosprecien la gracia de Dios. Y luego agrega, citando lo que la palabra dice, en el momento oportuno. Te escuché, en el momento oportuno, en el día de salvación, te salvé. Y el apóstol Pablo dice, hoy es el momento oportuno. Hoy es el día de salvación. Dios te está llamando. Dios quiere que puedas experimentar su misericordia y su gracia. Es bien fácil. Solamente tienes que reconocer que le necesitas y volverte de tus malos caminos. Me encanta la palabra porque fue inmediato lo que Dios hizo con el pueblo de Nínive. Y fue inmediato lo que Dios hizo con Jonás. ¿Ibas para allá? Vente para acá y órale. Y él fue y cumplió. A veces pensamos, ¿y qué voy a decir? A veces pensamos, ¿y qué si no escuchan? Hey, el mensaje es de Dios. Y el convencer es trabajo del Espíritu Santo. Él es el que convence justicia, pecado y juicio. Usted no. Usted solo es portador del mensaje. Y el mensaje, la palabra, hace y cumple el propósito por el cual fue enviada. El profeta lo dice, lleno del Espíritu Santo, nos habla, así como mis pensamientos, dice, son más altos que sus pensamientos. Así como las nubes hacen que el rocío caiga en la mañana y riegue la tierra y hace germinar. Dice, así es mi palabra, que no vuelve a mí vacía, sino cumple el propósito por el cual ¿qué? Fue enviada. Nosotros solamente somos el mensaje, portadores del mensaje. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Te consoló? Consuela. Y vamos a orar. Yo le pedí a los muchachos de la alabanza que me acompañaran. Ponte de pie ahí en tu lugar, si es posible que te pongas de pie. El Señor está hablando a nuestra vida. Somos Jonases, somos ninivitas. Lo necesitamos. Y cuando nosotros experimentamos la gracia, experimentamos la misericordia, ahora nosotros podemos ir y dar. Bendito Dios, hoy estamos aquí reconociendo la necesidad que tenemos de ti. Cantábamos de las ruinas y tumbas. Dios es especialista de lo que parece que está muerto. Él es especialista en decir, Lázaro, sal.
Él es especialista en dar vida. Él resucita a los muertos. Él transforma, Él cambia diagnósticos, Él cambia situaciones familiares, Él cambia vidas. Él es especialista en hacerlo. Tú estás aquí a lo mejor con una necesidad, con una situación desesperante. Él va a cumplir. Su palabra fue dada y no va a volver vacía. Solo necesita un corazón que cree, que reconoce, como los ninivitas. Tal vez, oh sí, tal vez Dios pueda cambiar esto. Pero yo quiero decirte que no es un tal vez. Dios lo puede hacer. Dios hace cosa nueva. No temas. Yo te formé, dice, no temas, yo te redimí. Hago cosas nuevas. Ya está sucediendo. Lo vas a ver. Hago caminos en el desierto, abro ríos en la tierra árida y seca. Yo te escogí. Yo te puse nombre nuevo. Mío eres tú. Te escogí para que me conocieras y para que anuncies a las naciones que solo hay un Dios. Dice, he puesto hombres y ciudades y pueblos por ti. Yo soy el que perdono todos tus pecados y por amor a mí mismo no me acordaré de ellos. El Señor te ama. El Señor te ama. Si tú estás aquí por primera vez o estás viendo este mensaje en internet por primera vez, dices, yo quiero reconocer a Dios, a Jesús como mi Salvador. Hazlo hoy. Hazlo hoy. Como los ninivitas dijeron, ya necesitamos a Dios, quiero dejar toda esta vida, te necesito. Si tú ahí estás en ese punto donde dices, te necesito, hazlo hoy. Repite esta oración, te voy a acompañar en esta oración. Repite después de mí, dice, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Sálvame, perdóname, límpiame y gobierna en mí. En el nombre de Jesús, dame vida eterna. Amén. ¿Habrá alguien que haya hecho esta oración por primera vez? Si levanta su mano así, solamente quiero saludarle. Si hay alguien que diga, yo hice esta oración por primera vez acá. ¿Tenemos manos levantadas o no hay manos levantadas de este lado? ¿Aquí? Bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más que haya hecho esta oración por primera vez, que diga, hice esta declaración por primera vez? Bienvenido, qué bueno que estás aquí. ¿Alguien más? Bienvenidos. Damos un fuerte aplauso a cada uno de ellos. Gracias, Dios. Si tú hiciste esta oración por primera vez o vienes por primera vez, aquí en la salida hay gente que quiere saludarte. Tenemos algo para ti. No te vayas sin saludarte, sin entregarte una bolsita que tenemos. Igual si lo hiciste en línea, escríbenos, ¿no? Y vamos a orar para quedar despedidos. Todos somos un Jonás que tenemos un mensaje que entregar. Y ese mensaje es que Cristo tuvo gracia y misericordia de nosotros. Y ahora lo que nosotros recibimos de gracia, lo vamos y lo damos. Y así comienzan los avivamientos. Salvados para llevar salvación, bendecidos para bendecir. ¿Cuántos fueron bendecidos hoy? Vayamos y seamos de bendición. Bendito Dios, gracias por este tiempo, por tu palabra que es maravillosa, que nos instruye, que nos anima. Y Padre, que cada lugar donde ellos vayan sea conquistado con tu poder, pero sobre todo con tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Vayan en paz. Si tú necesitas que oren por ti, aquí va a haber un grupo de hombres y mujeres que quieren orar contigo también. Dios les bendiga.
yo también me